Muy buenos días, apreciada profesora y queridos compañeros. Mi nombre es Pedro Daniel Betancourt, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios. En el día de hoy, pues vamos a hacer una reflexión en relación al papel de la escuela en el proceso de aprendizaje de los niños hoy en día. Esto, obviamente, basado en unos postulados que tiene el catedrático Carlos Calvo. Para ello, pues primero tenemos que hacer como un cuestionamiento, darle un objetivo real a este video, y es que le quitaríamos a la escuela teniendo en cuenta, pues, o más bien con la intención de buscar que los estudiantes aprendan, ¿sí? Es uno de los cuestionamientos que escogí para hablar en este video. Y pues hay que pues, mirarnos primero cómo estamos actualmente, por lo menos acá en Colombia. Nosotros eh, tenemos un formato de, de estudio con unos lineamientos claros, con una reglamentación clara, como tenemos la ley 115, tenemos el 1860, el 1290, tenemos múltiples reglamentos, por llamarlo de alguna manera, o lineamientos, en donde nos centran, nos focalizan la educación teniendo en cuenta unos ciclos por edades y por aprendizajes como tal. Nos limitan un poco en relación a lo que de pronto pueden llegar a aprender eh, los niños o lo que no deben aprender los niños. Entonces es algo un poco sesgado, un poco limitado, por llamarlo así, pero pues es un lineamiento que nos ofrece el Ministerio de Educación y que pues que las instituciones tenemos que respetar, ¿verdad? Eh, Allí, pues, hacemos una crítica, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe buscar la escuela? ¿Sí? Pienso que la escuela tiene que buscar al ser humano, debe buscar el desarrollo de las potencialidades que tienen los niños, los adultos, porque hoy en día es más importante que el niño aprenda a sumar, a restar, aprenda a multiplicar, aprenda reglas ortográficas, que de pronto aprenda cómo nace una planta, o más bien que tenga la experiencia, ¿cierto? De saber cómo nace o cómo tiene un fruto, una planta, por ejemplo, es un ejemplo nada más que estoy dando. Yo recuerdo hace muchos años eh, que fui al campo. Siempre he sido una persona pues de ciudad, y fui al campo, tenía unos 7 años tal vez, y todo el mundo decía, mire, es que esa es la mata de arveja, ¿sí? Pero yo no veía la arveja por ningún lado y me daba como pena preguntar, porque pues, todo el mundo decía, no, es que ahí está la arveja, y a uno pues, le daba pena. Recuerdo que tenía un primo que tenía como unos 13, 14 años, y yo le pregunté, venga, ¿y dónde está la arveja? Y yo no la veo por ningún lado. Y él tampoco me pudo contestar, ¿sí? Esperé que de pronto se fuera para un lado mi familia, y le dije, vamos y la buscamos. Y arrancamos como tres matas, pensando que la arveja salía de las raíces. Y no, efectivamente la arveja no salió de la raíz. No había sacado su fruto todavía, y es algo que nunca nos enseñaron en el colegio. En el colegio de pronto nos enseñan el tipo de alimentos, las proteínas, las calorías, los alimentos constructores, etcétera. Pero de pronto no tiene uno la vivencia de cómo se forma la planta realmente allí. Asimismo, sucede que en las pruebas del ICFES, por ejemplo, hay preguntas en donde no tienen un contexto real. Me explico. Si yo le hago unas preguntas a personas que viven, por ejemplo, en el Amazonas, en la parte rural, que nunca han venido a una ciudad, y dentro de la prueba del ICFES colocamos una pregunta acerca del medio de transporte de Bogotá, del Transmilenio, muy seguramente ellos, como no tienen esa vivencia, esa experiencia, pues van a terminar cometiendo un error allí.
es uno de los ejemplos que de pronto, o una de las fallas de pronto que tiene el proceso de evaluación en este momento, ¿cierto? Eh, la escuela no debe tener limitaciones, nosotros tenemos que ser más docentes de experiencias, tenemos que ser más orientadores para que los estudiantes logren adquirir el conocimiento y que este conocimiento sea significativo para la vida de ellos, ¿sí? Entonces, por eso aquí tenemos una fotico donde dice que el aprendizaje debe involucrar la comunidad, debe ser vivencial y transformacional, debe tener un sentido real, ¿sí? Si yo sé para qué estoy aprendiendo a sumar y a restar, porque de pronto en el día de mañana voy a necesitar de estas operaciones básicas para poder hacer un negocio, tengo un significado. Si yo estoy haciendo una ingeniería y quiero de pronto el día de mañana construir una reserva o una hidroeléctrica, tengo que tener un conocimiento de para qué estoy aprendiéndolo, ¿sí? Entonces, es darle sentido real a lo que yo estoy aprendiendo, algo que es importante tener hoy en día en cuenta. Carlos Calvo nos habla de la temporalidad, nos habla de ese sesgo que tenemos en este momento en la educación, en donde limitamos a los estudiantes, eh, los limitamos con una edad y con unos aprendizajes mínimos que debe cumplir en un ciclo establecido, ¿sí? Tuve la experiencia de conocer una propuesta que tiene la Fundación Alberto Merani de lectores competentes en donde ellos no tienen unos cursos con unas edades, sino tienen es unas competencias. Y me pareció interesante, teniendo en cuenta que eh, los estudiantes aprenden de acuerdo a unas competencias, no de acuerdo a una edad específica como tal. Entonces, fácilmente en un curso, ¿sí? Pueden haber niños de 8, 10, 12 años reunidos y aprenden al mismo ritmo todos, ¿sí? Nosotros no, nosotros ya estamos acostumbrados a que para iniciar grado cero, por ejemplo, tiene que tener los 5 años cumplidos, porque la norma no lo dice, ¿sí? Y si no tiene los 5 años cumplidos, qué pena, mamá, no la podemos matricular, ¿cierto? Entonces es algo que tenemos que ir cambiando de la escuela, ¿sí? Tenemos que cambiar ese sesgo de temporalidad. Sabemos que desde la familia se va aprendiendo, ¿sí? Entonces, tanto mamá, papá, abuelos, tíos, primos, eso lo dice Carlos Calvo, nos enseñan, nos enseñan y nosotros vamos aprendiendo más por la experiencia que estamos viendo, viviendo, que porque de pronto un docente nos haga escribir en un cuaderno. La conclusión, básicamente, pues es modificar de la escuela todo lo que resulta escolar, ya que impide que los estudiantes aprendan. Una cosa es grabarme unas teorías y otra cosa es aplicar esas teorías en la vida, darle sentido real a lo que aprendí. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe darse de forma espontánea, no de manera restringida o limitada. No podemos esperar, no podemos eh, pensar que el estudiante debe aprender solo hasta la M o hasta la T y de ahí para adelante no podemos enseñarle más porque sencillamente el currículo o el lineamiento, el estándar curricular de ese momento nos dice hasta aquí tiene que llegar, ¿sí? No debemos limitarlos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.